¿qué datos tendremos en esta hoja? Obviamente, los datos referidos a nuestros productos. ¿Los debemos escribir a mano? No. Usaremos los datos que ya tenemos para poder trabajar más rápido, pero haremos algunas modificaciones. Para ello, iremos a la hoja Almacén y seleccionaremos las celdas desde B7 hasta H15. Es importante que también estén los títulos de los encabezados, así que no olviden seleccionarlos y copiarlos. Presionamos entonces Control C para seleccionar el rango de celdas. Vemos que aparece la marquesina y hacemos clic en la hoja Productos y desde la celda A1 vamos a pegarlos, pero no lo vamos a hacer de la manera tradicional, que sería presionar la combinación de teclas Control B. ¿Por qué? Porque en la columna donde están los datos de código de los productos, esa información está creada en base a una función. No importa si es anidada o no. Lo importante es que la columna código de la hoja productos que reciba los datos no los debe recibir en formato de funciones. Para ello, entonces, con la celda A1 seleccionada, en la ficha Inicio, haremos clic en la pequeña flecha negra que está debajo del botón Pegar, en el grupo Portapapeles. Esto desplegará un menú de opciones de pegado, con 3 grupos principales: pegar, pegar valores, otras opciones de pegado. Hacemos clic en el primer botón del conjunto Pegar valores. ¿Por qué? Para que los valores de la columna código se peguen en formato de texto y no sean funciones, sino el resultante de esas funciones. Si lo recuerdas, estos textos se crearon en base a los datos que estaban en las celdas adyacentes, pero como puedes ver aquí, no aparecen las funciones con las que se crearon esos textos. Por esa razón, lo que hicimos fue utilizar el comando pegar valores. Solo deberemos corregir 2 situaciones. La primera es que el formato de fecha de la columna fecha de compra, voy a hacer doble clic para autoajustar el ancho de la columna, decía que el formato de fecha de compra se convirtió al formato general, pero con solo seleccionar la columna desde su encabezado, es decir, haciendo clic en donde está la letra D, seleccionamos toda la columna y en el grupo número de la ficha inicio cambiamos el formato de general a fecha corta. La segunda situación a corregir es que los títulos no se ven correctamente, ya que todas las celdas tienen el mismo ancho. Como pudiste ver, aquí yo lo único que hice fue autoajustar el ancho de esta columna. Para corregirlo en todas, presionamos la combinación de teclas Control E, teniendo seleccionada al menos una celda dentro de esta tabla. Presiono Control E y luego en el grupo celdas hacemos clic en la pequeña flecha negra que se encuentra debajo del icono del botón Formato, que desplegará, como en el caso anterior, un menú con varios grupos: tamaño de celda, visibilidad, organizar hojas y protección. Dentro del grupo Tamaño de celdas veremos un botón llamado Autoajustar ancho de columna. Hacemos clic en él y vemos entonces que los títulos se pueden ver correctamente. Bueno, podríamos decir que ya está todo listo para comenzar, pero lo cierto es que nos falta un pequeño detalle más.
cambiar dos columnas de lugar: la columna código y la columna artículos. Vamos a intercambiar sus ubicaciones. ¿Cómo haremos esto? Muy fácil. Si nos fijamos de forma predeterminada, el puntero de Excel es una cruz blanca y gordita, pero si seleccionamos los datos de la columna artículo, incluyendo sus títulos, ya que también los moveremos juntos con los datos, notaremos que el puntero cambia de forma al pasar por el borde de la selección. Esta forma de puntero está indicando que podemos arrastrar esta selección hacia la ubicación que necesitemos. En este caso, y solo de momento, la dejaremos en unas celdas debajo de la columna artículo. Voy a agarrarlo y lo voy a mover hasta dejarlo aquí. Ahora voy a seleccionar los datos de la columna código. Los voy a agarrar y los voy a arrastrar hasta donde estaban los datos de la columna artículo originalmente. Y por último, voy a seleccionar los datos que dejé debajo y los voy a arrastrar hacia la actual columna vacía y los dejamos en su nueva ubicación. Quizás te estés preguntando, ¿por qué este cambio de columnas? Lo cierto es que dejamos todo preparado para la próxima clase, pero te adelanto que la función que utilizaremos necesita que ese dato esté siempre a la izquierda de la hoja. Por ahora es importante que entiendas que avanzaste en dejar todo listo para trabajar correctamente. Felicitaciones. Ahora vamos a crear la validación de datos de la hoja compras y ventas. Para ello, vamos a seleccionar el rango de celdas donde aplicaremos la validación, es decir, desde B4 hasta B34. Y una vez seleccionado ese rango, hacemos clic en la ficha Datos y en el grupo Herramientas de datos presionamos el botón Validación de datos. Vemos que nos aparece el cuadro de diálogo llamado Validación de datos con sus tres pestañas: Configuración, Mensaje de entrada y Mensaje de error. En la pestaña Configuración hacemos clic en la pequeña flecha negra que apunta hacia abajo. Esto mostrará una lista desplegable con una serie de opciones de validación que nos será posible permitir en nuestra hoja. La que seleccionaremos para esta clase es la que se llama Lista. Al hacerlo, veremos que aparece debajo un campo llamado Origen y a la derecha de ese campo un botón que es el selector de rangos. Este es el botón que al presionarlo hará que colapse momentáneamente, permitiéndonos seleccionar el rango de celdas que vamos a utilizar para mostrar los productos. Como los productos se encuentran en la hoja llamada Productos, hacemos clic en esa hoja y veremos que aparece dentro del campo la expresión Productos. Esto significa que seleccionamos la hoja con ese nombre, pero lo que falta es seleccionar el rango de celdas que queremos mostrar con esos productos, que en este caso serán los códigos de los productos. Para no tener que cambiar en el futuro los rangos de celdas seleccionados, vamos a seleccionar toda la columna A, que es la que tiene los códigos cargados. Para ello, hacemos clic en el encabezado de columna donde está la letra A y vemos que ahora, en el cuadro de diálogo de validación, la expresión se completó con los datos que faltaban. Es decir,
además de mostrar la hoja de donde provienen los códigos, también nos muestra de qué columna vendrán. Al haber conseguido indicarle al cuadro de diálogo toda la información que necesitaba para mostrar los datos de validación, presionaremos el botón de selección de rangos, que ahora nos expande nuevamente el cuadro de diálogo. Y si quisiéramos, podríamos configurar las opciones de las pestañas mensaje de entrada y mensaje de error. Pero lo vamos a dejar así como está, porque con estas opciones básicas tenemos todo lo que necesitamos para obtener el resultado que estamos buscando. Presionamos el botón aceptar, se cierra el cuadro de diálogo, pero ahora vemos que nuestra columna B de la hoja compras y ventas nos permite, en vez de escribirlos, seleccionar los códigos. Esto nos evita, además de escribir, que nos podamos equivocar, lo cual nos ahorra mucho trabajo, como veremos en la siguiente clase.